Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Medina y me da un gusto tenerte una vez más en esta segunda jornada del segundo Foro Internacional de Normas ISO, el ADN de las normas ISO en Latinoamérica. En esta ocasión vamos a atender a nuestro colega Luis Cavadera, que nos va a hablar acerca del programa de los riesgos y las oportunidades en una gestión de auditorías internas. Adelante, Luis. Sí, buenos días. Bueno, un saludo para todos. Gracias, Edgar, por la invitación y un saludo para todos los colegas en Latinoamérica y todos los que están conectados en este momento para aprender de este segundo foro internacional, en este caso en la segunda jornada. Bueno, y me corresponde conversar y compartir con ustedes el tema de riesgos y oportunidades en una gestión de programa de auditoría. Entonces, por favor, la siguiente lámina. Soy consultor en estos temas de las normas ISO, siempre por supuesto en un proceso de formación, con experiencia en algunas empresas como consultor y como auditor y asesor en sistemas ISO 9001, en 14001 y en la reciente 45001. Y estoy también como evaluador del Premio Iberoamericano de la Calidad y como profesor en las áreas en estos temas de calidad aquí en Venezuela, en el estado Bolívar. Y bueno, ya para la siguiente lámina vamos a ver el contenido de lo que vamos a trabajar hoy en estos 15 minutos, lo que tiene que ver con los conceptos asociados los riesgos y oportunidades con esta nueva norma 19.011 en auditorías y vamos a dar algunos tips y algunas propuestas para la discusión. La siguiente, a nivel de conceptos, bueno, primero que el objetivo nuestro es compartir opiniones en relación a lo que son los riesgos y oportunidades en las auditorías internas. Y por cierto, este es un tema que estaba en la versión anterior de la norma, pero con este cambio, en este caso la 19.011 de la última versión, sin embargo, con este cambio de las normas, el anexo SL y el pensamiento basado en riesgos, por supuesto se modificó la norma 19.011, que ahora es la versión 2018, y se incorporó con más fuerza todo este tema. ¿Ok? Por eso, de hecho, lo vamos a ver ahorita. La siguiente lámina. Entonces, a nivel de riesgos, podemos ver aquí que el anexo SL muestra, todas las normas están, de las normas ISO de sistemas de gestión, tienen el punto 9.2, que es la auditoría interna. Y a través de la norma ISO 19.011, ahora en la versión 2018, es la guía, las directrices, la orientación para hacer las auditorías internas. Y por supuesto, esta norma ISO 19.011 cumple el ciclo PHBA también desde el punto de vista de la mejora continua. La siguiente lámina. A nivel de riesgos, el concepto de riesgo no es más que el efecto de la incertidumbre. El efecto de la incertidumbre en esta norma lo dice, en algunos otros conceptos lo dice en los resultados. Y ese efecto de la incertidumbre, en este caso riesgo, puede ser positivo o negativo. Y cuando lo vemos en positivo, son oportunidades. Entonces, esto aplicados a un proceso de auditoría interna, debe considerarse esas posibilidades de los riesgos y las oportunidades que pueda tener en ese proceso de auditoría. La siguiente lámina. Ahora, aquí viene un punto importante, que es la norma 19.011. Ahí están los principales elementos de los títulos. Lo que está señalado en color rojo, vamos a decir, son las incorporaciones desde el punto de vista de riesgos que esta norma 19.011 versión 2018 incluye, que en los términos y definiciones incluye el concepto de riesgo, cosa que no estaba en la versión anterior. Incluye también un nuevo principio, que es el enfoque basado en el riesgo. ¿Ok? Y ustedes ven en la parte de la gestión del programa de auditoría, recordando que el que gestiona un programa de auditoría debe tener ciertas competencias, pueden ser varias personas en una organización. Al momento de planificar ese proceso de las auditorías durante un lapso de tiempo, puede ser un año, va a considerar una serie de factores, unos objetivos, entre muchos otros aspectos que señala la norma, y ahora en el 5.3 establece que debe determinar y evaluar los riesgos y oportunidades de ese programa de auditoría, que de hecho es el título de esta ponencia, de estos tips que estamos compartiendo. Fíjense que más adelante en el punto 6.321 incluye ya el tema en la propia realización de la auditoría, es que los auditores, el auditor líder con su equipo de auditores, debe planificar en el proceso de planificación debe tener un enfoque basado en riesgo para la planificación. Por supuesto, viene de los lineamientos del gestor del programa de auditorías, que en ocasiones no es la misma persona, en otras ocasiones sí lo es, pero va a tener lineamientos de ese gestor del programa de auditorías.
Y en el punto de los anexos, en el A10, usted va a conseguir unos tips también sobre auditoría de riesgos y oportunidades. ¿Qué consideraciones pueden tener los auditores para auditar esos aspectos? Ahora, el que esté señalado esto en color rojo no significa que en los otros puntos de alguna forma no está. Es decir, el riesgo y la oportunidad están implícitos en todo el proceso de auditoría. ¿Ok? Entonces, es simplemente para resaltar los aspectos fundamentales que establece la norma. La siguiente lámina, por favor. En la siguiente simplemente simplificamos un poco esta para que veamos dónde están esos principales aspectos que la 19.011-2018 establece y los tengamos claros. La siguiente. Ahora, entrando un poco en algunos aspectos aquí, tomado de la misma norma, y ¿por qué? Porque aquí en la misma norma habla de algunos ejemplos de lo que ella considera son unos riesgos. En este caso, riesgos negativos. En el caso de riesgos positivos, los llamaríamos oportunidades y lo vamos a ver en unos minutos. El primero, planificación. Por ejemplo, no establecer los objetivos de auditoría relevantes, lo que es el alcance, la duración, las ubicaciones. Es decir, hacer una mala planificación en la gestión del programa de auditoría. A nivel de recursos, no permitir, en este caso, no permitir el tiempo adecuado, un equipo que está poco capacitado. En el caso de la selección del equipo también que tenga la competencia adecuada o que no sea la competencia correcta o insuficiente. Entonces, aquí viene un tema que yo voy a introducir con las próximas láminas que tiene que ver con cómo pudiéramos redactar una no conformidad. Y eso sí es un aspecto importante. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí están otros ejemplos en la parte de comunicación, hay que tomar en cuenta los canales de comunicación que puedan influir en riesgo, todo lo que tiene que ver con la coordinación. Fíjense, el ejemplo de la implementación, una coordinación ineficaz de la auditoría, en el caso de la información documentada, que la manejemos inadecuadamente, en el caso de la supervisión, también que podamos tener problemas a nivel de la supervisión. Pero entonces, el punto es que la norma 19.011 nos da unos ejemplos. Sin embargo, esos ejemplos podemos enfocarlos dependiendo de la metodología que usemos para identificar esos riesgos y luego tratarlos, darles unas acciones, unas estrategias, también pudiera variar dependiendo de cómo o de qué metodología utilicemos. La siguiente lámina. En la siguiente lámina, esta misma norma 19.011 nos habla de oportunidades y nos muestra, por ejemplo, pueden incluir el permitir múltiples auditorías en una sola visita. Eso optimizaría tiempo, recursos, el tiempo del cliente. También el minimizar el tiempo y las distancias que viajan al sitio. Aquí es interesante porque a mí me ha tocado en ocasiones ver que descoordinaciones de la planificación de la auditoría hace que se pierda un tiempo importante. Entonces aquí, visto en positivo, es minimizar el tiempo y las distancias de los que viajan al sitio, ¿no? Hacer coincidir el nivel de competencia del equipo de auditoría con el nivel necesario para alcanzar los objetivos. Y otro que menciona como ejemplo es alinear las fechas de auditoría con la disponibilidad del personal clave de la auditoría. También está muy relacionado. Pero fíjense que de alguna forma estas oportunidades están redactadas que pudieran ser la contraparte de un riesgo. Y allí es donde quizás empiezo a introducir el tema y esa discusión que a nivel general todos los auditores, todos los consultores tenemos sobre esto. A veces un riesgo puede generar oportunidades, a veces una oportunidad puede generar unos riesgos. Y creo que ese es el elemento fundamental que debemos empezar a trabajar y unificar ideas, criterios, experiencias que nos permitan pensar cómo pudiera ser la mejor forma de llevar esto adelante, que al final sea práctico y sea funcional para todos. Y aquí viene un poco alguna idea que quiero traer, la siguiente lámina. La siguiente, por favor. Entonces, en la que vamos a estar trabajando, ¿no? Pero en el caso del enfoque basado en los riesgos para la planificación, que es el otro punto, ya señalaba antes que el auditor líder con su equipo, que no necesariamente ese auditor líder o alguno de los auditores, es el gestor del programa de auditoría, recordando que el gestor del programa de auditoría planifica y luego que busca a sus auditores internos o los trae de afuera, luego debe hacer el proceso de evaluación de cómo fue la auditoría y cómo mejora esa auditoría desde el punto de vista del ciclo PHBA. Es importante hacer esa diferenciación. Fíjense que hay los riesgos, en este caso para lograr los objetivos de la auditoría, pero en este caso por el equipo y los creados al realizar la propia auditoría.
Aquí es importante esto, o sea, que durante la propia auditoría, que el equipo auditor pueda generar problemas desde el punto de vista de riesgo al entrar en áreas a auditar que no estén permitidas o no se hayan tomado las previsiones, pueda generar contaminación o producto de una forma de auditar genere situaciones en los procesos. Entonces ya es en la propia ejecución de la auditoría, no en la planificación de la gestión del programa de auditoría. Esto es importante, se consigue unas situaciones en algún momento un auditor, quizás por un error humano, que pueda generarle un problema a la organización. Aquí pueden pasar muchas cosas. Yo he tenido la experiencia de escuchar, no lo viví, un auditor que fue a una empresa y en este caso el personal que estaba protestando, el personal de la empresa que estaba protestando por reivindicaciones laborales, vamos a decir, se acercó hasta el auditor y empezó a manifestarle sus inquietudes, justamente porque sabían que era una auditoría y no lo dejaban hacer la auditoría. Fíjense, un riesgo interesante, diferente, que a veces uno cree que no puede suceder. En el caso nuestro, aquí en Venezuela, con muchas situaciones que hay a nivel de traslado, por el tema de gasolina, por el tema de transporte, por ejemplo, tú puedes haber planificado una auditoría y una circunstancia externa te está afectando. Esos aspectos también hay que verlo. Y eso es lo que quiero ver en las próximas láminas. La siguiente, por favor. Esta lámina quería mostrarla y es parte de ese compartir ideas y experiencias que creo que todos estamos en este proceso en los últimos 3 años, desde que cambió la norma, el anexo SL se incorporó y la 19.011-2018 también trae esto, ¿no? Si bien hay autores y hay especialistas que han trabajado los temas de riesgos y por eso insisto en el tema de la metodología. Fíjense, si de alguna manera uno identifica los riesgos justamente para evitar no conformidades, que es lo que está planteado en las normas, yo cuando determino una no conformidad, puedo estar diciendo que identifico cuáles son las causas. En esa lámina ustedes pueden ver un diagrama causa-efecto, y ese diagrama causa-efecto tiene unos factores externos y unos factores internos. Los internos, nosotros estamos acostumbrados a aplicar la 5M a nivel de identificar en una no conformidad cuál pudiera ser las causas. Y fíjense, ahí lo coloqué como factores, ¿verdad? Factores, causas. Y lo externo también. Ahora, ¿por qué traigo esta lámina? Porque en esa discusión, en esas ideas, a veces uno puede estar redactando o identificando un riesgo, pero resulta que ese riesgo es una causa. Es una causa de un riesgo principal. Y si no hacemos una clasificación o un orden o una aplicación de una metodología con unos criterios, pudiéramos tener una lista de riesgos que al final son causas de un riesgo principal. Por ejemplo, la no realización de una auditoría. Visto como si yo tuviera que hacer una auditoría e identificara una no conformidad que fue que no se realizó la auditoría planificada en la fecha establecida por el gestor del programa, yo no podría estar haciéndolo. Entonces, es una no conformidad, yo debo identificar las causas. Esas causas están referidas, vamos a ver la lámina siguiente, por favor, a diferentes aspectos, como que el personal no sea competente, que no exista liderazgo, compromiso de que se ejecuten las auditorías. Yo tuve una oportunidad de una auditoría en la cual los líderes no se dejaban auditar porque postergaban la auditoría, o que el método no es el adecuado, o el plan en este caso, de los diferentes equipos que se usan para la auditoría, los equipos no estaban calibrados. O sea, hay diferentes cosas. ¿Por qué traigo esta lámina y por qué insisto en esto para un compartir de experiencias, ¿no? En esas diferentes metodologías? En la práctica, uno ve en ocasiones, en este caso, riesgos u oportunidades redactadas que al final son las causas o son los factores que influyen en un momento dado en un riesgo. Y eso creo que es parte de una buena discusión que podemos desarrollar en otra oportunidad, porque ya lo que queda es 1 minuto de esta presentación, pero dejarlo como un aspecto que pudiéramos profundizar desde el punto de vista de metodologías de redacción o metodologías de identificación de riesgos y oportunidades. Ya para concluir, la última lámina, tenemos, por supuesto, que la incorporación del pensamiento basado en los riesgos es una gran oportunidad para las empresas.
una metodología o un enfoque que nos ayuda a prevenir, que las normas ISO son sistemas de gestión básicamente de prevención, porque existen controles y métodos para verificar que se logren los objetivos que uno quiere obtener. Con esto, dejo abierto pues para cualquier consulta, cualquier pregunta, que estoy a la orden para el debate. Muchas gracias, Luis. Mira, aquí nos comenta nuestra colega Fabiana de Panamá. Les comento algo. En este momento se está discutiendo en el comité TC 176 la conveniencia de alinear la definición de riesgo de la ISO 9000, efecto de la incertidumbre, con la ISO 31000, efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Ok. ¿Cómo ves, Excelente. Luis, esta Bueno, alineación? bueno, yo veo que desde el punto de vista del concepto sí hay diferencias, que una dice efecto de la incertidumbre y en otra dice efecto de la incertidumbre en los resultados. Al final es importante que estén unificadas para tener el mismo concepto en todas las normas. Sin embargo, creo que en la práctica se entiende de todas formas, o sea, en la práctica se lleva de la misma forma. Lo importante yo creo que aquí es cómo el concepto de que queremos prevenir no conformidades a través del pensamiento basado en riesgos, podemos alinearlo desde el punto de vista de la redacción de los riesgos y las oportunidades. Sí, es correcto, Luis. Yo creo que el tema de incertidumbre por sí solo se explica, ¿no? Que no tenemos certeza de que va a pasar algo, ¿no? Aquí otro comentario, mi amigo Salvio nos comenta, es más completo decir efecto de la incertidumbre sobre los resultados. ¿Tú qué Sí, opinas? sí, sí, de acuerdo, porque al final de cuentas le da hacia dónde va enfocado. Por eso el causa-efecto que está allí establecido, el efecto sobre los resultados, es el que determina si va a haber una desviación o no. Yo tengo que tener establecido cuál es mi objetivo, cuál es mi meta para ver si hay una desviación o no. Ok, Luis. Pues bueno, otra pregunta más a los asistentes, aquí a mi querido amigo de Venezuela, Luis. Creo que fuiste bastante explícito, Luis. Creo que le diste a clavo. Yo creo que tu experiencia ha marcado este tema y por lo cual, pues yo creo que sí, me agradó cómo tomaste el tema. Dice Fabiana, felicitaciones a Luis. Salvio, también, muy claro. Excelente, Luis. No sé si alguien más Gracias. tiene otra pregunta. Y mientras tanto, pues, mientras están decidiendo a tener preguntas o no, pues quiero mandar un saludo a los alumnos del Instituto Tecnológico Metropolitano de la Ciudad de Medellín que están conectados, a la Universidad Autónoma de México en Campus Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, Universidad Belloso de Venezuela. También ya están conectados los alumnos del Politécnico Colombiano de Jaime Izaza. También ya menos se conectan a las 8 los alumnos de la Escuela Colombiana de Carreras Industriales de Colombia y también a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y también a los alumnos de la Nacional Experimental de Guayana en Venezuela. Bueno, Luis, no sé si quieras mandar saludos a tus alumnos que Sí, invitaste. sí, mis alumnos acá en la Universidad Nacional Experimental de Guayana, en el estado Bolívar, estudiantes de ingeniería industrial y también estudiantes de posgrado, que ahorita, por cierto, tenemos clases, están esperando justamente después de esta conferencia. Voy a enviarles un saludo a todos ellos y por supuesto a todos los que nos están escuchando y agradecerte, Edgar, la oportunidad de compartir conocimientos con todos estos colegas. Pues a ustedes que se suman a esta iniciativa, yo creo que esta iniciativa no sería si ustedes no apoyan las locuras desde aquí de México que estamos tramando, ¿no? Pues bueno, Luis, pues no sé si quieras comentar algo ya para cerrar el tema. También nos comenta Raúl Álvarez y nuestro colega Iso, que gracias, Luis. Norma Patricia también te da las gracias. Y Raúl Álvarez comenta muy claro y enfocado, don Luis, gracias. No sé si quieras comentar algo, Luis, antes de cerrar este tema. Bueno, yo creo que sería interesante que pudiéramos lograr algún mecanismo de compartir en las experiencias muy bien en los temas de las metodologías de riesgos y oportunidades, y en especial en la de oportunidades, que es la que quizás más ver o identificar, porque también puede haber en un momento dado, eh, vamos a decir, cuando hacemos el análisis del contexto,
que pudiéramos identificar, si usamos la herramienta o DOFA, identificamos oportunidades en el contexto de, mira, allá hay elementos o hay información que sirve para identificar oportunidades en las auditorías, por ejemplo, que exista guía de la industria 4.0 para poder auditar a distancia. Entonces ya hay oportunidades o a través de aplicaciones, de otro tipo de tecnología. Entonces nosotros podemos estar incorporándolas, por ejemplo, en vez de ir a trasladarnos al sitio, a hacer auditorías virtuales. Es decir, ese contexto, el DOFA, si lo hacemos con el DOFA, podemos tener mucha información para oportunidades. Y básicamente también qué metodología usar para cuantificar o para seleccionar alguna de esas oportunidades, como en el caso de riesgo es muy sencillo porque existen las matrices de probabilidad por consecuencia. En el caso de oportunidades quizás existen muy pocas aplicaciones sobre eso. Creo que podríamos hacer un evento de este tipo para que se compartan experiencias de esas áreas en particular y que puedan servir. Uno cuando busca en internet sobre esto hay muy pocas aplicaciones o muy pocas referencias de metodologías sobre ello. Es correcto, Luis. Yo creo que más adelante quisiera hacer un webinar en conjunto contigo para tocar este tema, obviamente, ya que acabemos el segundo foro internacional, Luis. Pues bueno, Luis, aquí te dejo tus redes para que les puedas comentar dónde te pueden contactar por si tienen alguna duda o quieren apoyar en tus iniciativas con la radio en Venezuela que tienes. Sí, mi correo electrónico cabaredaluis@gmail.com, ahí está mi Twitter, @lccabareda y el Skype. Y quisiera comentarles pues que en Venezuela, en la región donde yo vivo, tengo un programa de radio que se llama La Voz Empresarial, que ustedes pueden conseguirla por internet, una www.lavozempresarial.com, y allí tratamos temas empresariales y de emprendimiento y todos estos temas de calidad. De hecho, Edgar ha estado conmigo invitado compartiendo de este evento, y hoy tenemos como invitada a Vanessa Ruiz, también de este grupo, hablando del Día Mundial de la Acreditación, que es el día de mañana, y siempre tenemos temas asociados a eso para todos los empresarios y para promover la cultura de calidad en el caso de Venezuela. Pues muchas gracias, Luis. Te mando un abrazote en Venezuela. Gracias. Y pues bueno, con este tema damos cerrado con Luis, y este tema damos cerrado esta participación. Muchas gracias, Luis. Gracias totales. Y bueno, les recuerdo que para la siguiente sala es con el mismo acceso y con la misma contraseña. Nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.